Bueno, hola a todos y buenas noches. Esto es una pequeña videoclase sobre el idiocromático, el concepto de George Russell, en la cual pues me voy a dedicar a explicar un poco cuáles son las relaciones matemáticas fundamentales para construir la escala lidia desde la perspectiva de George Russell. Esto es muy interesante porque su perspectiva no es la usual, no escalística que utilizamos los músicos, sino es el despliegue por quintas del ciclo de quintas, que es un pensamiento más americano. Y esto, bueno, me dio pie a buscar cuál era la fórmula que relacionaba todas las frecuencias entre las notas de la escala. Entonces, pues, eso es muy útil a la hora de componer para pensar en terminología de modos y para tener un conocimiento más profundo de las estructuras matemáticas de la música. Entonces, bueno, pues voy a ilustrar la clase con un pequeño ejemplo. Por aquí, donde vais a poder ver exactamente de lo que estoy hablando, porque claro, cuando uno habla pues tampoco se ve muy claro lo que es. Entonces, bueno, ya me vais a perder en la camarita y me vais a tener ya directamente narrador. Y bueno, aquí podéis ver en en este pequeño diagrama cómo construir la escala de do lidio, aquí, con un solo intervalo. Y cuál es la fórmula que le corresponde. Entonces aquí tendríamos, bueno, pues do, ¿no? Sol, re, la, mi, si y fa sostenido. Eso es do lidio. Lo que pasa es que en vez de estar en formato cerrado, como do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, está dispuesto por quintas, ¿no? Entonces, bueno, para construir esta escala de forma matemática, lo que he utilizado es la aplicación phi, que va desde z hasta r, donde estos números representan, bueno, en este caso, en z es el conjunto abstracto de números z y r también es el conjunto abstracto de números, el cuerpo de números reales, o también sirve en este caso, que no es muy preciso verlo como espacio vectorial de dimensión 1, R. Y la aplicación phi lo que hace es asignar a cada número z, cada número zx, le asigna un número real, que es el número real, r por 2 elevado a 7 duodécimos elevado a x. Es decir, que a cada numerito entero le asigna un valor que es este entero, este número de aquí, con la x también, este de aquí. Vale, bueno, pues ¿esto qué significa? Esto significa que si sabemos lo que es z, que es el conjunto de los números enteros, es decir, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 0, el 3, el menos 3, o sea, son todos los números enteros, son como los naturales y los naturales negativos, ¿no? Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, las teclas de un piano tienen la estructura de z, es decir, que a partir de una nota, pues todo lo que esa nota le ponemos un cero encima y todas las notas que vayan por encima, pues va a ser el 1, el 2, el 3, o sea, si lo ponemos el cero en do, pues cada una de las notitas, pues van a ser números enteros por encima. O sea, do sostenido sería el 1, re sería el 2, re sostenido el 3, así. Y para abajo, pues sería, eh, pues eso, si sería el menos 1, si bemol el menos 2 y tal. Podemos, en vez de pensarlo como si fuesen semitonos, podemos pensarlo como quintas. Entonces el número por el que hay que multiplicar una frecuencia para que dé la quinta que está por encima de él es este. 2 elevado a 7 duodécimos, onceavos, como queráis. Y bueno, si fijamos una frecuencia fija R, que sería en este caso la frecuencia de Do, que son 64 Hz, no lo pone aquí, pero son 64 Hz, entonces, según vamos multiplicando R
por este número, vamos obteniendo las quintas que van por encima. O sea, si lo multiplicamos, si tomamos x como 1, pues tendríamos r multiplicado por esto, que sería sol. Sería 64 por 2 elevado a 7 duodécimos elevado a 1, que sería sol. Si le ponemos x igual a 2, ¿vale? Pues entonces tendríamos la segunda quinta. Y nos quedaría r por 2 elevado a 7 duodécimos elevado al cuadrado. Entonces tendríamos re. Y así, ¿vale? Entonces, para que veáis esto, que es muy interesante, pues los he puesto aquí. Estas imágenes tenemos dolidio igualmente. Y tenemos, para el 0, pues sería r por 2 elevado a 7 duodécimos elevado a 0. Cualquier cosa elevado a 0 vale 1, con lo cual r por 1 es r. Si fijamos r con el valor de 64, pues entonces tenemos que esta vale 64 hercios. Para calcular la quinta de por encima, pues tenemos phi de 1, que sería r, con r igual a 64 hercios, por 2 elevado a 7 duodécimos elevado a 1, y conseguiríamos la frecuencia de la quinta, que sería pues esos hercios. No sabemos cuántos son. ¿Queréis coger una calculadora? Pues bueno, os felicito. Y luego pues tendríamos phi de 2, que sería r por 2 elevado a 7 duodécimos elevado al cuadrado, conseguiríamos re, y así pues sucesivamente. O sea, cada una de las quintas que están por encima de 2, pues las podemos conseguir elevando a números enteros, 2 elevado a 7 duodécimos y multiplicándolo por r. Entonces, pues este es el modelo de construcción de la escala Lydia por quintas. Muy interesante. Que es según pues, lo que utiliza Russell, ¿no? Como la dispone él, ¿no? Entonces también para pensar compositivamente es muy interesante pensar la Lydia como un conjunto, ¿no? Estos corchetes indican conjunto en matemáticas. LC quiere decir lidia cromática, ahora explico por qué. Y R significa de frecuencia base R. Lidia cromática es porque es la escala cromática en realidad, son todas las frecuencias, es decir, sería do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, do sostenido, sol sostenido, re sostenido, la sostenido, si bemol y fa, que son todas las notas de la escala. Lo que pasa que la llamo lidia cromática porque las primeras 7 frecuencias constituyen la escala lidia de R, para cualquier valor de R. Si cogemos cualquier valor de R y nos saldría la lidia de R. Y si cojo estas de aquí, pues me saldría la pentatónica que queda. O sea, si R fuese Do, pues esto sería la lidia de Do, toda esta primera fila. Y esto de aquí sería la pentatónica mayor de Re bemol, que es lo que queda para completar la escala cromática. O sea, la escala de Do lidio y la pentatónica mayor de Re bemol, pues forman la escala cromática, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el modelo de construcción de Russell, como lo piensa él, todo como piensa conjuntísticamente las escalas. Repito, lidia cromática de base R, porque R es la que genera todo el conjunto. Entonces, si cambiamos aquí en el conjunto R, obtendríamos la lidia cromática de cualquier frecuencia R. Aquí esta nota en inglés dice que en el slang del jazz o en el lenguaje coloquial del jazz, independientemente de la octava, cuando utilizas esta parte de aquí para improvisar, estás tocando out. You play outside. Y cuando utilizas esta parte de aquí, sobre una cuadriada mayor, claro, estás tocando inside, ¿no? Entonces podemos ver digamos que la terminología de outside y inside como una terminología de conjuntos, que es muy interesante. Es decir, que si está dentro de este subconjunto de LC sub R, de la primera fila, podríamos separarla como un subconjunto y la unión de este conjunto de aquí. Entonces,
este conjuntito de aquí sería tocar estrictamente inside y tocar este de aquí, que aquí viene como P sub 2 elevado a 1 partido de 12 por R, que sería este de aquí. Entonces estaríamos tocando completamente outside, es decir, que todas las frecuencias que nosotros toquemos van a formar un intervalo de bemol 9 o de semitono con las frecuencias de la cuadríada mayor. Entonces, bueno, pues estos son como los pequeños briconsejos de composición matemática y espero que lo paséis muy bien explorando, viendo el vídeo. Si me queréis contactar, pues estoy abierto a preguntas. Muchas gracias a todos y bueno, buenas noches.